Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hablar un poco sobre una declaración que hizo un futbolista, más precisamente Guido Carrillo, sobre que en algún momento Marcelo Gallardo lo llamó directamente de teléfono a teléfono a él para ser refuerzo de River. Lo que vamos a analizar teniendo en cuenta la posición en la que juega el futbolista dentro de la cancha y también de que River hoy por hoy necesita un delantero, de si podría haber alguna opción para que este atacante pudiera ser refuerzo de River en este mercado de pases, y además de si no se puede hacer lo de Driussi y finalmente se va a Borré, si podría volver a llamarlo tal como lo hizo hace un par de años. ¡Empecemos! Por si alguno no lo sabe, Guido Carrillo es delantero, más precisamente centro delantero, 9 de área, y actualmente está jugando en el Elche de España. Es compañero del exjugador de River, Lucas Boyer, y la frase que dijo en los últimos días que nos lleva a hacer este video es la siguiente: Gallardo me llamó para jugar en River cuando estaba en el Mónaco, pero quería seguir allá. Para ubicarnos un poco, el momento en el que sucedió esto más específicamente, Carrillo jugó en el Mónaco 3 temporadas, entre 2015 y 2018, por lo que seguramente habrá sido en ese entonces tal como dice el futbolista. Durante esos 3 años, en la delantera, el millonario contrató diferentes atacantes. Repasándolos todos, en enero del 2016 incorporó a Iván Alonso, en junio de ese mismo año a Marcelo Larrondo, en enero del 2017 a Carlos Augi. 6 meses después incorporó a Ignacio Escoco y a Rafael Borré. Y por último, en el verano del 2018 compró a Lucas Pratto. Todos son delanteros de distintas características, pero teniendo en cuenta que fue a mediados de 2017 cuando Sebastián Driussi y Lucas Salario se fueron al mismo tiempo y Carrillo también estaba jugando en el Mónaco, uno puede deducir que fue ese el mercado de pases cuando Gallardo se comunicó directamente con el atacante para que pudiera llegar al club de Núñez, algo que finalmente no sucedió por decisión del propio futbolista, por lo que ni siquiera se pudo comenzar una negociación con el Mónaco. Algo en común que tienen ambas personalidades, hablando de Carrillo y del muñeco, es que los dos jugaron en el equipo que actúa en la liga francesa y pudieron ser campeones de la competición local. Gallardo lo hizo en la temporada 1999-2000, en su primer año en Europa, luego de jugar en River, mientras que el delantero lo hizo en el torneo 2016-2017, cuando compartió plantel, si bien él era suplente, con futbolistas que hoy son los mejores del mundo, como Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho, entre otros. Esa fue una de las razones por las cuales Carrillo decidió en ese entonces seguir en el equipo europeo, porque él creía que su carrera todavía estaba en ascenso y que no debía volver a la Argentina para no tener un declive, no sé si tanto en su nivel, pero sí por lo menos en su trayectoria futbolística. Lamentablemente después tuvo un bajón de rendimiento muy notorio. Hablando ahora un poco de la actualidad, ¿cuáles son finalmente las posibilidades que tiene Guido Carrillo de poder venir al Millonario ahora en este mercado de pases? Hay que tener en cuenta que el muñeco quiere un delantero para reforzar el plantel, teniendo en cuenta la salida de Borré, que no definió su futuro, pero su contrato termina el 30 de junio y todo parecería indicar que se va a ir libre con el pase en su poder. Además, hay que sumarle a esto las llegadas complicadas de Lucas Salario, que si bien se comunicó con Gallardo, es prácticamente imposible su arribo desde el Bayer Leverkusen, y la de Sebastián Driussi, por el cual todavía hay chances de que venga, pero dependerá mucho del jugador. Su contrato con el equipo español, que se salvó del descenso en la última fecha en la pasada liga, finaliza el 30 de junio del 2022, dentro de un año, al igual que los vínculos de Lucas Salario y Sebastián Driussi con sus respectivos clubes. En ese sentido, el problema es más o menos idéntico. Es muy complicado que lo puedan ceder a préstamo porque debería renovar su contrato, ya que si se va cedido por una temporada o por una temporada y media, quedaría libre cuando le tocaría regresar al Elche. Tiene 30 años, los cumplió hace menos de un mes, el pasado 25 de mayo, los festeja justo el mismo día en el que celebramos el nacimiento de River, por lo que no es un futbolista ya joven.
Su rendimiento durante la próxima temporada seguramente empezará a determinar dónde va a jugar en los últimos años de su carrera como futbolista profesional, si lo va a hacer en un alto nivel todavía en Europa, o si puede venir acá un grande en Argentina, o si por ejemplo decide continuar en una institución sin demasiada presión como lo es el Elche, que si bien pelea el descenso, la realidad es que es un equipo muy modesto, no solamente en Europa sino también en España, y una vez que termine su participación en ese club, desee regresar al país para retirarse en Estudiantes de La Plata, que fue el club que le dio la oportunidad de debutar en Primera División. Como dije y como vengo diciendo en muchos videos, el Millonario buscará un delantero en este mercado, y si bien está claro que la prioridad para el muñeco sigue siendo Sebastián Driussi, si esto empieza a disolverse de a poco, la realidad es que habrá que buscar por otro lado. Y como sabemos, Gallardo es de ir en los siguientes periodos de transferencias por jugadores a los que ya ha intentado traer anteriormente. Pasó con Lucas Pratto, con Nacho Escoco, con Paulo Díaz y con muchos otros, por los que no se puede descartar que Carrillo vuelva a estar en carpeta, aunque hoy por hoy parecería muy lejano, ya que este rumor únicamente aparece por una declaración del futbolista. ¿Cuáles son los números específicamente de la carrera de Guido Carrillo, la cual ha ido claramente de mayor a menor? Debutó en Estudiantes el 21 de mayo del 2011, hace poco más de 10 años, en el equipo de La Plata, club en el que jugó hasta mediados del 2015, poco más de 4 temporadas. Jugó 141 partidos, anotando 41 goles, mostrando un buen promedio de gol en un equipo que no era relativamente fuerte en ese entonces porque ya había terminado su mejor época, pero aún así Carrillo se destacaba y de hecho le marcó, por ejemplo, un gol a River en la serie de la Copa Sudamericana 2014, en la que el Millonario elimina al conjunto de La Plata al ganarle 2-1 en condición de visitante y 3-2 en el Monumental. Fue ahí cuando Carrillo le convirtió a River. Fue traspasado al Mónaco en junio del 2015 a cambio de alrededor de 10 millones de dólares. En su primera experiencia en un equipo europeo disputó 95 encuentros y convirtió 21 tantos. Si bien parece que el promedio no es bueno, la realidad es que nunca fue titular indiscutible y es por eso que sus números no son malos, porque ingresando poco en algunos compromisos lograba convertir. Luego fue transferido al Southampton de Inglaterra por cerca de 22 millones de euros. Este dinero que pusieron demuestra que en el Mónaco no le había ido mal. Sin embargo, no tuvo un buen paso por el conjunto inglés, en el cual jugó solamente 10 cotejos sin marcar tantos antes de irse a préstamo en 2 oportunidades al Leganés de España. En total, 2 años completos en su primer equipo español con 60 compromisos oficiales jugados con 10 tantos, y en su último año, la temporada que acaba de finalizar, la 2020-2021, en el Elche, al cual llegó luego de quedar libre finalmente del conjunto inglés, estuvo 21 veces dentro del campo de juego con solo 3 goles. Está más que claro que su rendimiento ha ido en un declive muy notorio y que su carrera tiene un momento marcado donde se vio un bajón en el nivel, que fue cuando fue transferido del Mónaco al Southampton. Hoy por hoy no parecería estar en la órbita del Millonario justamente por esto. Y si bien, como dije antes, el muñeco es de ir nuevamente por los jugadores por los que ya ha ido en anteriores mercados de pases, cuando un futbolista decae tanto, las posibilidades de que River lo vaya a buscar ya no son las mismas. Para cerrar y dar un poco mi opinión, creo que si Gallardo no lo ha pedido nuevamente en anteriores mercados de pases, donde River ha ido a buscar a otros delanteros, me parece que las oportunidades hoy, teniendo en cuenta que el momento de la carrera de Carrillo es claramente el más bajo, o por lo menos desde que pasó de Francia a Inglaterra, la realidad es que no veo ninguna chance de que pueda venir a jugar a River ahora. Obviamente, en cuanto se empiecen a caer más futbolistas, en el sentido de que si Driussi no viene, Borré finalmente se va y el Millonario va a buscar a otros atacantes y esos tampoco pueden venir, hay que ver si Gallardo se conforma finalmente con lo que tiene o decide traer una opción mucho más viable. No digo que Carrillo sea una opción viable, porque en cuanto a su contrato todavía tiene vínculo con el equipo español y habría que negociar, pero a veces puede ser más sencillo si es que el jugador desea volver a la Argentina, algo que parece que hoy no es posible, por lo que además del bajo rendimiento que está teniendo el propio jugador, hay que sumarle que me parece que él desea seguir en Europa.
Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.